Vale, estamos grabando, todo funciona bien, sorprendentemente, así que... ¿Cómo aprendes un nuevo lenguaje de programación a día de hoy, 2019, casi 2020, sin tener que pasar por lo que llaman el tutorial hell, que es cuando te dedicas a constantemente ver tutoriales y a hacer un copia-pega en tu ordenador de lo que está haciendo la persona que estás viendo en el tutorial? Para tener ese código como referencia en tu ordenador y ya si algún día se te ocurre por tu cuenta hacer un proyecto propio, tener ese código de referencia y volver a hacer un copia-pega del copia-pega que habías hecho del tutorial. Es decir, que no es una muy buena metodología para aprender lenguajes de programación ni para aprender cualquier cosa en general, pero para programar mucho menos, porque realmente no estás aprendiendo nada, simplemente estás aprendiendo un poco de teoría porque el tutorial explica por qué está haciendo lo que está haciendo, pero no lo estás aplicando a nada, porque lo estás aplicando a algo que ya te lo dan hecho, ¿vale? Porque el tutorial no lo has hecho tú. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo hoy en día para aprender un lenguaje con tanta información que tenemos? Que si tutoriales, que si blogs de programación, que si Stack Overflow, que si no sé cuántos. Bueno, pues lo primero es tener en cuenta si somos unos completos principiantes o no, porque si no sabes ni lo que es un bucle, lo último que quieres estar haciendo es saltar de lenguaje en lenguaje porque no tiene sentido. Lo que tienes que hacer es coger un lenguaje concreto, uno solo, ¿vale? Y aprender con ese lenguaje todo lo básico. ¿Qué es un bucle? ¿Qué es un if? ¿Qué es un for? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es una clase? ¿Qué es un array? Etc, etc. Cuando ya domines lo básico, cuando tú ya sabes lo básico de la programación, tú ya no aprendes un nuevo lenguaje de programación solo para saber escribir un for en otro lenguaje, ¿vale? Aprendes un lenguaje de programación para un propósito específico. Por ejemplo, si quieres aprender a hacer frontend de páginas web, tienes que aprender JavaScript. Si quieres hacer backend, tienes que aprender pues algún lenguaje de backend, no sé, PHP, JavaScript con Node.js o los que sean. Entonces, una vez tengas claro lo que tienes que aprender, sí que es cierto que te puedes ver algunos tutoriales y demás para ver cómo se hacen las cosas, pero no te quedes mucho tiempo viendo tutoriales. Cuanto antes ponte a hacer un proyecto propio que se te ocurra a ti mismo, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo lo estoy haciendo yo con JavaScript, cómo estoy aprendiendo JavaScript a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo y lo que está haciendo mucha gente para aprender estas cosas? Tienes que coger un proyecto que en un principio no sabes cómo hacerlo, ¿vale? No sabes cómo hacerlo. Y poco a poco ir construyendo tu camino hasta que lo completes, porque si ya sabes cómo hacerlo, lo que es aprender, no vas a aprender. Así que yo lo que he hecho ha sido animar una lista enlazada usando JavaScript. Una lista enlazada es una estructura de datos muy común en la programación que tiene ciertos métodos o funciones que casi siempre se repiten en todos los tipos de listas enlazadas. Entonces yo lo que quería hacer es animar lo que ocurre cada vez que se ejecuta uno de estos métodos. Entonces este, por ejemplo, es el de añadir un número a la lista, donde tienes que recorrer todos los nodos hasta el final para poder añadir el nuevo nodo. Bien. Luego, otro método típico es el de quitar un índice. Por ejemplo, si quitamos este, hay que recorrer el primer nodo, ir al segundo, eliminarlo y linkar este con este, enlazarlos. Y así con todas, ¿vale? Cada función tiene su animación específica y lo que he conseguido con esta página es que tenga más código de JavaScript que código de CSS y HTML, porque lo que nos interesa es precisamente aprender JavaScript. Si quieres aprender este lenguaje, no puedes usarlo simplemente para validar un formulario, ocultar un div y mostrar otro. Si lo quieres aprender de verdad, tienes que usarlo en profundidad y no en 20 líneas. Entonces, ¿por qué esta página tiene tanto JavaScript? Pues porque aparte de que cada una de estas funciones tiene su animación concreta, cada uno de estos botones a su vez debe de llamar a esas funciones que hacen la animación y para eso tienen que tener un event listener para el click y aparte tienen que pasar los datos que vienen en los inputs, entonces eso es más JS. Y aparte también tenemos manejo de errores, es decir, si los datos no son correctos, por ejemplo, si no le doy nada, me dice el índice debe ser un número. Si le doy un índice que no es válido, me dice que está fuera de rango. Si le doy un índice que es válido, pero el dato no es válido, me dice que el dato debe de ser un número. Entonces tenemos manejo de errores, porque para poner más JavaScript. Y tenemos incluso un theme switcher, que es este botón de aquí, que te cambia el tema de fondo a blanco. No, es una tontería, pero a la que vas sumando tonterías se va haciendo una bola y al final tienes que programar un montón de cosas y eso es mucho código. Y así es como poco a poco vas aprendiendo. Os quiero enseñar cómo funciona todo esto por dentro, ¿vale? Y en primer lugar tenemos
como es obvio, un archivo de HTML y otro de CSS, pero lo que nos importa aquí es el JavaScript. En el JavaScript tenemos un archivo que añade un event listener de clic a cada botón y luego cogemos los datos que haya puesto el usuario en los inputs y se los pasamos a la función correspondiente que está en otro archivo. Y en este archivo, donde están todas las animaciones, tenemos en primer lugar el cálculo de las animaciones, porque no las puedes poner todas de golpe, porque si están todas al mismo tiempo no se entiende nada. Cada animación debe de ejecutarse cuando acaba la anterior, entonces cada una tiene un timeout concreto y cada función hace su trabajo correspondiente. Anima los nodos que hagan falta, ¿vale? Y añade los nodos que hagan falta. Otra cosa que quiero hacer ahora es añadirle a esta función del remove un menú desplegable donde tú puedas elegir si quieres borrar un índice o si quieres borrar un dato que haya en la lista. Es decir, si esta lista tiene 4 nodos que tienen un 1, si tú quieres borrar todos esos unos, con el índice tienes que buscar dónde está y borrarlos de uno en uno. Pero si tú le das un dato y dices que borre ese dato, los borra todos de golpe. Bueno, pues ya tenemos hecho el menú para elegir si quieres borrar un índice o si quieres borrar un dato y funciona perfectamente. Lo he hecho todo sin librerías ni nada, ¿vale? Toda la animación a mano con JS, con JavaScript, simplemente por eso, para aprender el lenguaje en profundidad. Y lo que quiero hacer ahora es que al clicar cada uno de estos botones llame a la función concreta. Bueno, primero tiene que desplegar un input. Si yo le doy al índice, tiene que desplegar un input donde puedas poner el índice, y si le doy al data, otro input para poner el dato que quieres borrar, y luego coger lo que hayas puesto en ese input y pasarlo a la función correspondiente. Ya he conseguido hacer que me funcione el botón de quitar un índice, pero el problema es que está lleno de bugs y si quito un índice no puedo después volver a elegir si quiero quitar un dato. Así que tendré que arreglar eso, y aparte el código me ha quedado feo pero de cojones, así que tendré que arreglar un poco eso y añadir la función de quitar datos, porque tampoco la he creado. Ayer por la noche conseguí quitar todos los bugs que tenía este botón, separándolo en dos partes, es decir, ahora tenemos el botón que envía los datos y el botón que elige las opciones, entonces ahora funciona perfectamente. Pero el problema es que esto ha sido a costa de programarlo mediante un código muy confuso, que ahora mismo solo entiendo yo, lo que significa que si dejo de tocarlo por 2 días o más, no lo entenderá absolutamente nadie. Lo que falta hacer ahora es la función que coge los datos que el usuario pone aquí y los envía al otro archivo. Hasta hace un momento estaba sumamente confuso de lo que estaba ocurriendo aquí, porque estoy obteniendo este error constantemente. Pues esto ha acabado siendo un fail tremendo y espectacular, porque llevamos un poco más de 3 horas grabando y no he conseguido hacer la función, porque no consigo calcular el timeout exacto en el que se deben de borrar los nodos que contienen el dato que introdujo el usuario. Lo que quiere decir que si yo ahora intento borrar los nodos que contienen un 2, que son este y este, esto se va a llenar de bugs.
y pasan cosas raras, y aparte no me enseña nada por consola porque no hay errores, así que para buscar los bugs tendría que hacerlo yo por mi cuenta, imprimiendo mensajes desde consola, desde el código, y en fin. Eso quiere decir que por ahora me voy a rendir, es decir, que esta vez JavaScript me ha ganado la batalla, pero no la guerra. Aún así quiero hacer una pequeña explicación de cuál debería de ser la lógica del botón este de aquí, el botón del borrar, ¿vale? Y es muy sencillo. Primero queremos tener un menú desplegable, cosa que ya tenemos y funciona de maravilla, sorprendentemente funciona. Luego queremos que de este menú puedas elegir la opción, cosa que podemos hacer y funciona. Todo esto está manejado desde estas líneas de código de aquí, que son muy confusas, creo que ya lo dije, pero funcionan. Lo importante es que funcionan. Después, una vez elegimos la opción, queremos enviar el dato que ha puesto el usuario a la función que debe de hacer ese proceso. Si nosotros cogemos que queremos borrar un índice, esto funciona perfectamente, ¿vale? Porque la función de borrar un índice es mucho más fácil de hacer que la de borrar datos. Porque en ese caso, para calcular el timeout, básicamente ya tenemos una función que lo hace por su cuenta. Así que la almacenamos en una variable, se la enviamos al timeout correspondiente y eso ya él solo borra el nodo. Pero la otra función de borrar datos es mucho más compleja de hacer porque debe de tener en cuenta más factores. Y es que en este caso, si yo quisiera borrar este nodo y este nodo que contienen ambos un 2, tendríamos que animar este nodo y luego borrar este nodo. Luego animar este nodo y borrar este nodo. Lo que quiere decir que tenemos que animar todos los nodos anteriores al primer nodo que contiene el dato obtenido y después, a partir de ahí en adelante, hasta el siguiente nodo con el mismo dato, animar todos los otros nodos y borrar el siguiente nodo. Y si hubiera más, repetir el proceso. Eso quiere decir que ya volveré otro día a esto, ¿vale? Me parece una buena idea mandarlo a tomar por saco y volver con la mente más despejada.